Infoideas Radio presenta Espacio Jurídico, todos los miércoles a las 9 horas, con el doctor Arturo Ferrizo. Espacio Jurídico por Infoideas Radio, miércoles 9 de la mañana, a cargo del doctor abogado Arturo Ferrizo. Estimados amigos, amigas, un nuevo encuentro para hablar de derecho del trabajo, de cultura laboral, para hablar de normas de derecho laboral que interesan a todos y a todas en el marco de que es el derecho laboral, el más común de todos los derechos. Habíamos iniciado un ciclo de charlas sobre derecho del trabajador rural, normativa que regula los derechos de los trabajadores rurales. Habíamos hablado de la normativa vigente, habíamos hablado, por ejemplo, del decreto 216 del 2012, y habíamos hablado también de la ley 18.441. Habíamos avanzado en una pasada comunicación sobre el tema de el descanso intermedio, el descanso semanal, descanso entre jornada y jornada. Vamos a seguir hablando de esos temas porque son importantes. Vamos a hablar, por ejemplo, del artículo 7. El artículo 7 de la ley 18.441. El artículo 7 dice que en los tambos, en el caso del personal afectado al horario de ordeñe en los tambos, cuando el descanso dentro de la jornada sea superior o igual a 5 horas, la duración del mismo entre jornada y jornada será como mínimo de 7 horas continuas. Esto regula el descanso en los tambos. En la esquila, el artículo 8 de la ley 18.441 dice que en la esquila la jornada laboral durante el periodo de zafra será de 8 horas diarias, las cuales deberán ser distribuidas en cuartos. 3 descansos interrumpen la jornada, dice la ley. Un primer y tercer descanso intermedio no menor a media hora. Y un descanso central no menor a 1 hora y media. Estos descansos en todos los casos serán pagos. Miren ustedes entonces, señores y señoras, los alcances de esta importante ley 18.441. Establece la diagramación de la jornada de trabajo para la esquila. También para los tambos los descansos pertinentes. Sigue el artículo 9. Dice que los horarios de los establecimientos o empresas rurales serán determinados por el empleador en función de los ciclos productivos. A nadie se le esconde, se le aparta que en los establecimientos donde se trabaja con la naturaleza existen ciclos productivos, esto es evidente. Pero esos ciclos productivos no pueden redundar en perjuicio de los individuos, de los trabajadores, de las personas que ponen su cuerpo en el lugar de trabajo, porque esas personas también tienen ciclos vitales que hay que respetar. Los descansos son necesarios desde el punto de vista vital. Las horas de sueño y la alimentación. Entonces, más allá de que los horarios puedan ser establecidos por el empleador en función de los ciclos, vitales, de los ciclos de la naturaleza, la norma limita la jornada y además da relevancia a los ciclos vitales de las personas que trabajan. El artículo 10 establece una cuestión muy importante. Dice que mediante convenios colectivos se podrán acordar regímenes diferentes a los anteriores siempre y cuando resulten más favorables al previsto por la presente ley. Acá me importa destacar esta cuestión. ¿Por qué es importante esto? Bueno, ¿y por qué es importante el concepto de convenio colectivo? El convenio colectivo como concepto no es un contrato individual, ni es un acuerdo plurisubjetivo. El concepto de convenio colectivo, la regulación del convenio colectivo, tiene larga tradición en la práctica de las relaciones colectivas del trabajo en Uruguay, pero además está regulado por la ley 18.566, la ley de negociación colectiva.
En la ley de negociación colectiva se establecen los requisitos para que exista un convenio colectivo. Un convenio colectivo no es un contrato individual. Un convenio colectivo no es un acuerdo plurisubjetivo firmado por 10, 15, 20 trabajadores. Un convenio colectivo es un acuerdo firmado por la organización más representativa del sector y el empresario, grupo de empresarios o cámara empresarial. Eso es un convenio colectivo. El resto de las cosas son acuerdos plurisubjetivos, acuerdos individuales, que de ninguna manera pueden ser calificados de convenios colectivos. Entonces, atención con esto, señores y señoras. Convenios colectivos son aquellos firmados por la organización más representativa del sector. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, en la construcción, la organización más representativa es el ZUNCA. En el transporte de carga, la organización más representativa es el Sindicato de Camioneros, el SUTCRA. Y así sucesivamente. Los convenios colectivos los firman los sindicatos más representativos, según nuestra reglamentación nacional. El resto de los acuerdos no son convenios colectivos y no se encuentran amparados por esta norma. Si un conjunto de trabajadores de una estancia, supónganse de un tambo, firman todos un papel y aceptan trabajar 10 horas, eso no es un convenio colectivo. Eso no es un convenio colectivo. Eso es un acuerdo plurisubjetivo ilegal, contrario a la ley. Entonces, ojo con decir, usted aceptó tal o cual cosa, tal o cual condición. Eso, en el derecho del trabajo, la autonomía, la voluntad, la facultad de aceptar o no aceptar, no rige. ¿Por qué no rige, estimados y estimadas? Porque el trabajador, cuando está en una relación de trabajo, está con su capacidad de decidir limitada, porque uno está negociando, uno está hablando frente a quien le paga el salario. Entonces no tiene capacidad para decidir, no tiene capacidad para transar, no tiene capacidad para ceder derechos. Por eso se habla de que hay derechos que son irrenunciables. Y aún en el marco de un convenio colectivo, este artículo 10 de la ley 18.441, si bien digo, requiere que ese convenio sea con condiciones más favorables a la prevista en la ley. Si es con condiciones desfavorables a la ley, el convenio no es válido, es ilegal. Es importante entonces que ustedes tengan en cuenta, estimados y estimadas, estos detalles que no son menores para la vinculación y para pactar determinadas condiciones de trabajo. Pequeño repaso entonces para ir terminando y cerrando este contacto de la jornada de hoy. En próximas audiciones vamos a abordar otros temas, como es, por ejemplo, las condiciones de habitación, como es, por ejemplo, la alimentación, como es, por ejemplo, el derecho a tener una huerta, la asistencia médica, algunas otras cuestiones. Pero hoy vamos a cerrar con algunas cuestiones que son interesantes, que ustedes tengan en cuenta y tengan presente. La jornada entonces para los tambos, el personal afectado al horario de ordeña en los tambos, cuando el descanso dentro de la jornada sea superior o igual a 5 horas, la duración del mismo entre jornada y jornada será como mínimo 7 horas continuas. De nuevo, se establece y se regula el descanso entre jornada y jornada. En la esquila, la diagramación de la jornada de trabajo es bien interesante. Ustedes tienen que tenerla presente porque hay muchos trabajadores que trabajan en la esquila y lo hacen muchísimas veces en condiciones precarias. La jornada laboral en la esquila, durante el periodo de zafra, será de 8 horas diarias. Está limitada la jornada, las cuales deberán ser distribuidas en cuartos. 3 descansos interrumpen la jornada. Eso se debe evidentemente a la penosidad del trabajo. Un primer y tercer descanso intermedio, no menor a media hora, y un descanso central, y el más importante, no menor a 1 hora y media. Y en todos los casos estos descansos serán pagos. 2 horas y media de la jornada laboral del trabajador de la esquila está paga. ¿Bien? Entonces, estimados y estimadas, hasta acá nos vamos a seguir encontrando para hablar de el Estatuto del Trabajador Rural, para hablar de las condiciones de trabajo del trabajador rural, para hablar de la normativa que regula uno de los trabajos más importantes del país y el que más riqueza probablemente produzca, y el más precarizado y el más desconocido en la historia del país en lo que tiene que ver con derecho laboral, conjuntamente con otros sectores como por ejemplo el trabajo doméstico. Les agradezco, estimados y estimadas, la atención dispensada. Nos vamos a ver en una próxima oportunidad para hablar del derecho más importante
el de más alcance, el derecho al trabajo. Tengan presente que el saber es poder y para tomar buenas decisiones hay que estar bien informado. Es la única manera de tomar buenas decisiones. Les agradezco, les saludo y nos vemos en una próxima oportunidad. Ideas Radio presenta Espacio Jurídico, todos los miércoles a las 9 horas, con el doctor Arturo Ferrizo. Espacio Jurídico por Infoideas Radio, miércoles 9 de la mañana a cargo del doctor abogado Arturo Ferrizo. Estimado